nuevamente al canal Lo que Habitas. En esta oportunidad tenemos un invitado muy interesante que nos va a presentar sus avances de investigación justo antes de la terminación de sus estudios de doctorado. Así que los invito para escuchar todo el video y enterarse de los resultados de investigación. Y aprovechando al investigador, quisiera mencionar que muchas veces se discute que hay una diferencia o un vacío grande en la relación entre académicos y la industria real. Muchas veces se discute cuál es la relevancia de lo que se enseña en las universidades y justo desde las universidades también se encuentra un poco distante a las empresas. El sueño de crear investigaciones en conjunto es algo que es posible y un primer paso es, por ejemplo, conocer qué hace cada uno de su lado. En esta oportunidad vamos a revisar un poco cómo los empresarios, cómo las empresas, ingenieros, arquitectas pueden buscar, por ejemplo, la información en internet, es gratuita y hay muchas revistas académicas que ofrecen espacios abiertos para que se pueda hacer. Acompáñenme en esta oportunidad, en primera instancia, para ver cómo podemos acceder a esa información y luego vamos a escuchar la conversación hecha con Cristian. Acompáñenme. Es muy sencillo realmente acceder a la información o las publicaciones que diariamente se hacen desde las universidades. Muchas personas seguramente las conocen y es obvio, pero para una gran cantidad de personas esto es algo desconocido. De hecho, un poco se califica que las investigaciones que se hacen en las universidades luego van a ser parte de las bibliotecas y ellas son poco accesibles. Pero realmente en este mundo en donde llevamos más de 2 décadas con un Internet que cada vez pone al servicio más información y de manera más económica, no nos podemos dar el lujo de desconocer las herramientas que cualquier persona, simplemente con una conexión a Internet, puede hacer para conocer los resultados de investigación. Les voy a hablar de 3 ejemplos: el Google Académico, Semantic Scholar y ResearchGate. Empezando por lo primero, hay una plataforma específicamente para que los académicos em, construyan su perfil, puedan hacer difusión de sus investigaciones y los usuarios puedan hacer búsquedas de una forma muy cómoda. Entonces simplemente es entrar a scholar.google.com, lo lleva a esta página que están viendo aquí en pantalla y como cualquier motor de búsqueda, en este caso podemos escribir lo que quieran y podemos acceder a información al instante. Podemos filtrar por fechas, podemos filtrar por tipo de documento, podemos acceder a los documentos. Por ejemplo, entremos a este, simplemente está ahí para que cualquier persona lo pueda leer. Podemos seguir a personas, podemos tener métricas, en fin, podemos encontrar realmente un mundo de información que está al alcance de todos y con ello quiero decir que puede ser un primer punto para cerrar esa brecha entre universidades y el sector real, es conocernos vis a vis. La otra plataforma que me parece muy interesante es Semantic Scholar y aquí igual uno podría escribir, por ejemplo, en este caso, BIM, o puede escribir por autor cualquier nombre. Eh, Vamos a escribir, por ejemplo, Sandilands, Robert, y empezamos a ver, por ejemplo, un autor importante como Roger Sandilands, qué publicaciones se tiene. Entonces es algo muy parecido a Google Scholar, pero esta es una plataforma que permite, por ejemplo, filtrar. Y algo que me parece muy interesante aquí, de plano, son los filtros que trae. Aquí, por ejemplo, trae un filtro muy interesante por revista o journals, como se dice en inglés. Bien, y la última plataforma es esta que es utilizada, yo a veces la llamo como el Facebook de los académicos, que es researchgate.net. Y por ejemplo, aquí entramos y podemos simplemente explorar y navegar sobre los artículos que se tienen actualmente en cualquier tema que yo quisiera buscar. Vamos a ver, no sé, inteligencia artificial para la construcción, que es un tema tendencia actualmente, a ver qué nos resulta. Y bien, entonces podemos encontrar los artículos. Acá es importante saber que pueden estar públicos y ser accedidos de forma gratuita, o algunas revistas pues tienen una limitación. Sobre ese tema de las revistas hay una discusión en torno
a si debe ser gratuita, si debe ser libre, de libre acceso. De pronto un video más adelante lo planteo centrándome en este tema de las publicaciones, pero ahora simplemente quiero decir o resaltar que hay muchas plataformas, como en este caso ResearchGate, para poder acceder. Incluso si ya cuento con una cuenta que puedo crear acá en estos botones, que puedo crear la cuenta, mi usuario y empezar a colgar y crear una hoja de vida con la cual puedo conectarme con el mundo y con personas muy importantes. Estas tres plataformas se las recomiendo y ahora vamos a ver cómo en una revista en particular nuestro invitado, que es Cristian Osorio, planteó su investigación y su publicación. Vamos a ver. Bien, pues Cristian, muchísimas gracias por estar aquí en este canal, en Lo que Habitas. Esta es la primera oportunidad que tenemos un invitado y empezamos con broche de oro. Cristian, un poco, cuéntanos quién eres tú y qué estás haciendo en este momento. Listo, no, Holmes, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, espero que sea de valor para las personas que ven este canal. Entonces, mi nombre es Cristian Osorio, soy ingeniero civil de la Universidad Nacional, soy magíster de la de la Universidad de los Andes y actualmente me encuentro como profesor y doctorando de la Politécnica de Valencia. Entonces, digamos que básicamente mi experiencia la he desarrollado un poquito como en toda la cadena del sector de la construcción. Empecé pues digamos desde abajo, pues como auxiliar, residente, coordinador. Ahorita pues tengo mi propia empresa y soy gerente de proyectos. Y pues paralelamente soy docente y estoy haciendo el doctorado en la universidad. Entonces, más o menos como mi experiencia, digamos, en el sector de la construcción. Y bueno, pues espero que podamos compartir un poquito de lo que estamos haciendo actualmente en mi investigación. Bueno, la pregunta es a qué hora se hace todo eso porque realmente hay una variedad interesante y pues pocas veces realmente uno encuentra personas que estén tanto en la academia y con la formación máxima que se logra en el campo, que es un doctorado, ya casi y de antemano felicitaciones anticipadas, hombre Cristian, por ese logro, pero también cuenta con experiencia en el mundo real, es decir, en la industria de la construcción. Eso es un perfil bien, bien interesante. Entonces, pues de nuevo, mil gracias por estar acá. Y vamos a centrarnos en algo que va a ser muy interesante, seguramente para las personas que vean este video, y es uno de los productos que ya se logra por parte de Cristian y sus coautores, que es un PERPE ya publicado. Voy a compartir aquí la pantalla y pues nos gustaría que pudieras hablar un poco sobre el contexto de ese artículo. Yo ya lo leí, realmente me pareció súper interesante y por eso le pedí el favor a Cristian que habláramos un poco sobre el artículo publicado. Y bueno, mientras voy compartiendo la pantalla, pues cuéntanos, Cristian, de qué se trata en esta oportunidad, de dónde surge la idea y cuál es la hipótesis general del artículo. Listo, perfecto. Bueno, no, te cuento que dicho paper que comentas, dicha investigación ya publicada, nació, digamos, como uno de los productos principales, digamos, del doctorado que me encuentro desarrollando en este momento en la Politécnica de Valencia. Dicho artículo nace como de una hipótesis general, digamos, de nuestra tesis, y es que el tema de transformación digital que se está viendo en el sector construcción, pues se ha venido desarrollando y ha tenido, digamos, más fuerza durante los últimos años, pues por todo el tema de las tecnologías y el desarrollo tecnológico que se está dando en general en la sociedad y que se está adoptando en el sector construcción. Sin embargo, de acuerdo a la experiencia pues, que hemos tenido con mis coautores y también personal en las empresas, vimos que había de pronto una brecha entre el potencial que se podía obtener a partir de la transformación digital y los resultados que se estaban dando. Entonces, nosotros, bueno, pensamos, bueno, pero ¿por qué no se están alcanzando los resultados si se tienen las mismas herramientas que de pronto en otros sectores y en otras industrias? Entonces, nos dimos cuenta, hablando pues con personas, escuchándolos, entendiendo un poquito este tema, nos dimos cuenta que habían factores que eran ajenos a este tema de la transformación digital, pero que igual impactaban. Entonces, por ejemplo, estilos de liderazgo, por ejemplo, oportunidades de promoción, temas de incentivos para que la gente se montara en estos procesos, que diera, digamos, como su mayor esfuerzo y su mejor actitud para que esto saliera adelante, sí, pero que sin embargo no se estaban dando, digamos que la estructura organizacional no permitía, digamos, estos factores, y entonces, pues dichos procesos se ralentizaban. Ok. Es decir, Cristian, que aquí, es decir, la explicación de cómo se da la transformación digital, que tradicionalmente se ha visto desde el punto de vista técnico, llamémoslo así, ustedes amplían la visión e incorporan más variables para entender este proceso, implementan asuntos
organizacionales como la estructura de las empresas y la cultura. Eso es bien interesante porque realmente no es tan frecuente. Muchos de los artículos que uno suele, digamos, entender sobre esto, se trata mucho de asuntos técnicos, pero me imagino que ya Cristian tiene una idea de la literatura que está en torno a estos temas. ¿Sí es cierto que es poca la literatura o realmente no Ah, estoy, digamos, en lo cierto? no, estás totalmente en lo cierto. O sea, es difícil encontrar mucha literatura pues, que trate como de unir esos temas técnicos con otras variables más organizacionales, porque tú encuentras, por ejemplo, artículos que te hablan mucho, por ejemplo, de las herramientas, de las metodologías, de la integración entre inteligencia artificial y BIM, de Industria 4.0, de los modelos del espacio ciberfísico, del tema de ciberseguridad, bueno, un montón de variables que obviamente son importantes en el tema de la transformación digital, pero encuentras pocos artículos que aborden como Ok, desde una visión un poquito más integral y que traten como de encontrar como esa causalidad entre las mismas variables, que creo que pues, ok, es uno de muy los bien. aportes, por ejemplo, que tiene este artículo. Aparte, digamos, de lo atractivo que es un poco lo original, también tienen una aplicación de métodos, digamos, que vienen de la estadística, de la probabilidad, que en este caso es el análisis factorial y la regresión logística. ¿De qué se trata este tema? Digamos que puede, digamos, tener una impresión de algo complejo, pero ¿por qué no nos explicas un poco en términos básicos de qué se trata el método de investigación? Listo. Te voy a contar como de manera, digamos, a grosso modo, si de pronto puedes colocar como la figurita, como para, pronto para que la gente la vea. Entonces, nosotros partimos de un tema de revisión de literatura, lo que les cuento, de buscar como teóricamente cuál era la base y cuál era el sustento, digamos, de nuestra hipótesis. Sacamos dos objetivos principales, uno era como entender las sinergias y el otro era pues conocer como el estado actual. Luego sacamos unas variables, digamos, como generales que estaban coincidentes y que eran recurrentes en los diversos modelos. Nos fuimos por un lado con unas estadísticas descriptivas, pues algo sencillo, de moda mediana, que se le hizo, pues esto a partir de una encuesta que se le hizo a personas y profesionales del sector construcción. Entonces les digo, oiga, ¿usted digamos, qué tan importante considera esta variable? Preguntas, cómo se relaciona una con la otra. Pues tratamos de estructurarla pues como lo más sencillo posible para que la gente como que nos diera como su percepción. Sí. Hicimos un tema de estadística descriptiva y luego el análisis factorial, básicamente es un tipo de análisis que lo que hace es que reduce las variables en factores. Entonces Ok. encuentran unas cargas factoriales pues, que simplemente son unos puntajes y de acuerdo a esos puntajes y a la correlación que se encuentre, pues se van agrupando en grupos. Entonces que nos dimos cuenta que las variables de transformación digital estaban como por un lado y las variables organizacionales estaban como por el otro. Entonces nosotros dijimos, bueno, En este pero punto, perdón, en este punto, Cristian, sí, ustedes tienen una base, es decir, le preguntaron a más de 100 empresas, entiendo. Y sí, le toda esa mandaban una encuesta cantidad a de 300 información, empresas. Sí. ay, claro, y toda esa información, que es un mundo de información, lo tratan de simplificar en un análisis factorial como para poder tener grupos y entender muy bien por partes el problema y cómo realmente se relacionan, ¿cierto? Exactamente, así está, digamos, muy bien simplificado y explicado. Entonces, tratamos de ya analizar cómo esos grupos, entonces dijimos, oiga, está muy marcado el tema de transformación digital en estas variables, está muy marcado el tema de, llamémoslo organizacional en estas otras, entonces dijimos, bueno, pero en algún punto esto tiene que, digamos, como relacionarse. Entonces nosotros, pues obviamente, esto se nos llevó un tiempito, pues digamos, como analizándolo, entonces dijimos, bueno, definitivamente tiene que haber una relación de causalidad entre esas variables porque pues no todas tienen como la misma jerarquía. O sea, yo no puedo, no sé, por ejemplo, en el tema de mejora de productos y servicios no es igual a un tema de liderazgo. O sea, no va a ser la misma percepción, ni todos son resultados, ni todos son causas. Entonces hicimos digamos, primero hicimos como una separación entre variables de decisión y de resultado. Entonces nosotros que dijimos, bueno, ¿cuál es el control? Bueno, aquí de pronto esto es como un poquito como de estoicismo, pero era como entender cuál era como el sistema interno y cuál era el sistema externo. Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros qué podemos controlar como organización y qué no podemos controlar. Entonces, listo. Por ejemplo, las oportunidades de ascenso. Las oportunidades de ascenso son variables que se pueden controlar, porque yo desde la misma estructura yo puedo decir, oiga, démosle esta oportunidad para que las personas asciendan, escalen o no. Pero yo no puedo, por ejemplo, controlar cuál es, por ejemplo, la percepción de los productos que yo estoy haciendo. O sea, yo trabajo y hago esto, pero yo no sé controlar esa, digamos, esa percepción de productos, de mejora de productos y servicios. Entonces, hicimos llamémoslo una categorización de esas variables y entonces dijimos, bueno, esta es la relación que nosotros pensamos que tiene y ahora vamos a encontrar correlaciones.
y entonces como que todo a la final como que tuvo como una eureka, como que oiga, definitivamente hay una relación porque esas variables que nosotros teóricamente eran como los resultados, tenían correlaciones estadísticamente significativas con esas variables que consideramos que eran de decisión de la compañía y pues que a la final impactaban esos procesos. Entonces, Perfecto. ese digamos que fue algo muy interesante como tratar de entender cómo era esa clasificación, oiga, esto es de decisión, esto es de resultado, y a la final encontramos pues que habían como correlaciones estadísticamente significativas y que pues de alguna otra manera se explicaba. Entonces, listo, no sé si tienes alguna pregunta. Bien, sí, no, a mí me resulta eso. Es decir, todo este conjunto de variables que tienen que ver con asuntos organizacionales y culturales tienen un efecto causal, como bien lo explicas, sobre qué variable específicamente, de forma concreta, qué estaban ustedes viendo como el efecto de estas relaciones. Exacto, entonces, por ejemplo, nosotros estábamos viendo el efecto, por ejemplo, en el clima laboral, el clima organizacional. Entonces dijimos, oiga, la gente cómo siente en su organización el clima laboral. Esa era, digamos, como la causa, pero la gente no sabía muchas veces explicar por qué se sentía así, pero nosotros le dimos como una explicación, era, oiga, definitivamente era por un tema de liderazgo, por unas oportunidades de ascenso, por otras variables que sí se podían, digamos, como más fácil medir, pero que se veían como en la sensación de las personas acerca de esa pregunta del clima laboral. Ok, muy bien. Qué interesante, Cristian. ¿Y cómo les fue dando? Es decir, que como llaman ahora insights, obtuvieron, pero realmente ustedes lo que tienen es eh, el nivel de significancia, es decir, una cosa va con la otra, causa y efecto, para ponerlo en términos muy sencillos. ¿Cuáles fueron las cosas que empezaron a emerger como la explicación a cómo se da esa transformación digital y la relación entre estas variables? Digamos, como parte de los resultados y a la final como de la propuesta del modelo, es entender que la organización también debe transformarse a la par con las herramientas. Porque si yo genero, por ejemplo, una implementación únicamente en metodologías, la misma cultura y la misma estructura, si de pronto es muy jerárquica, si no hay decisiones descentralizadas, va a tender a rechazar estas nuevas tecnologías. Porque yo no puedo hablar, por ejemplo, de una empresa, hablando en temas puntuales, por ejemplo, de una colaboración BIM con diseñadores, si no tengo ni siquiera, digamos, esa apertura de las personas para poder llegar a ese nivel de colaboración. Entonces, vuelvo y te repito, o sea, las herramientas y las tecnologías están, digamos, entre comillas, de un lado, que obviamente necesitan del apoyo y de esos cambios organizacionales para poder desarrollarse de manera más fluida. Porque si no, va a haber como una disonancia inclusive organizacional, porque, oiga, estamos tratando de hacer algo súper colaborativo, pero dentro de mis grupos de trabajo somos súper aislados. Entonces, ¿cómo esto súper colaborativo va a jugar con esto súper aislado? Entonces, definitivamente tengo que hacer como un cambio también organizacional que me permita que esto súper colaborativo se desarrolle en un ambiente súper colaborativo. Entiendo. Entonces, ese es como más o menos pues Perfecto, digamos, el perfecto, no resultado sé. y parte del concepto. Se entiende muy bien. Una curiosidad personal que yo siempre tengo cuando veo este tipo de estudios Sí. que parten, digamos, de una metodología seria y de resultados que son medibles, eso es muy importante, es un poco el contexto. Esas preguntas que se hicieron para capturar la información, ¿en qué momento, digamos, se hicieron? Te lo pregunto, Cristian, porque hoy en día en nuestro país, pues estamos pasando por una contracción importante por muchos factores internos y externos del sector. Y chévere, digamos, encontrar cuál era el ambiente, digamos, el clima económico que se establece en el momento en el que hicieron estas preguntas a las compañías, a la muestra de datos que tuviste. Sí, digamos que el tema de los resultados, estos resultados se levantaron más o menos en como entre el primer y el segundo semestre del 2022. Obviamente esto tiene, Ok, digamos, un desarrollo, obviamente pues el tema de publicación, etcétera. Entonces no es como que, levanté los resultados y ya lo voy a publicar, no, porque pues obviamente hay un proceso investigativo detrás y de claro, resultados, claro. etcétera. Pero ese era más o menos el momento, ¿cierto? Como mediados del 2022 fue levantada esta información pues digamos que ese fue el momento. Ya el tema pues Entendido. económico, etcétera, pues obviamente tiene como, obviamente entra a jugar de pronto como el momento en el que se hizo, pero creo que al final el Claro. camino está marcado. O sea, puede que de pronto más o menos lento, con menos o más inversión, creo que el camino está trazado y creo que la mayor parte de las personas pues, que están en el sector de la construcción son conscientes, por lo menos, de que la industria hay que digitalizarla
aquí se presenta pues una visión diferente, ¿cierto? Oiga, o sea, está Claro muy que sí. bien el tema de las herramientas, está muy bien las tecnologías, está súper bien esto, pero también hay que ponerle cuidado a eso. Simplemente, Entiendo, súper bien, porque ahí hay otra historia, digamos, que da pie para conversar, y es que estos resultados aquí se muestran de una forma muy clara por Cristian, pero toma tiempo, es decir, tener una publicación de este estilo, toma tiempo crear la idea, el proyecto de investigación, luego desarrollar la metodología que se plantea en ese proyecto, y luego la publicación es una historia, entonces eso puede tomar incluso años, y muchas personas realmente por alguna razón desconocen que todas estas publicaciones están ahí al alcance de personas, por ejemplo, que comparten esto. Esto no es, digamos, son revistas inaccesibles, sino más bien la tendencia es que estos sean datos abiertos. Estoy en lo cierto, digamos, cualquier persona puede acceder a esta publicación, digamos, en el momento de ver este video. Si yo le envío un link, lo podría ver sin ningún problema, sin ninguna restricción. sí, nosotros pues tratamos desde, pues digamos con mis coautores, pues nos parecieron digamos muy interesantes los resultados, entonces nosotros dijimos, bueno, hay que hacer un esfuerzo porque pues a veces el tema de la literatura académica es un poco restrictiva Sí, en ocasiones, entonces dijimos, no, vamos a pagar para que esto sea open access, para que cualquier persona lo vea en cualquier parte del mundo y si le re parece bien. interesante, pues lo cite, etcétera, y pues como presentar algo. Entonces hicimos el esfuerzo, pues digamos en las organizaciones que estamos y lo dejamos open access. Entonces cualquier persona de pronto que le parezca interesante lo puede acceder, digamos con el link, simplemente le dan envío PDF y ahí digamos que pueden acceder a los resultados de la investigación, pues totalmente gratis. Muy bien, entonces pues vamos a hacer la tarea. Si Cristian nos autoriza, lo dejamos en los comentarios del video para que cumpla el objetivo de ser abierto al público y que sea de efectiva ayuda para cualquier persona en cualquier compañía. Muy interesante, Cristian. Yo creo que ahí, destacando lo que ya se mencionaba desde el principio, que se busca una explicación de asuntos que a todos nos ronda la cabeza, porque entre otras, hacer transformación digital no es barato, es algo que tiene que haber inversión de capital, de tiempo, un esfuerzo del equipo de trabajo, y pues meterse en estas cosas deben analizarse. Y qué mejor que hacerlo de la mano de investigaciones como la que nos acabas de explicar. Así que yo creo que esto va a estar súper útil para muchas personas que vean en su momento este video. Pues Cristian, Bueno, no, bueno, Holmes, no, pues me alegra que te haya gustado y bueno, espero que las personas que vean este video, pues de pronto también les parezca interesante. Vuelvo y repito, pues esto no es como una verdad absoluta, simplemente es como tratar de una construcción colectiva, de aportar elementos y a la final pues tratar como de hacer un poquito la industria mejor, ¿cierto? Porque yo creo que parte importante de la industria del sector construcción es que, digamos, con parte de sus stakeholders ha sido, digamos, como un poquito desagradecida, porque mucha gente deja 40 años de la vida al agua y al sol y llegan nuevas metodologías y es como que, oiga, démoslo de lado. No, también son importantes las personas, brindarles buenas condiciones, motivaciones adicionales, pues para que se embarquen en estos procesos y no simplemente pensar como en una utilidad mayor. Yo creo que esto es también como parte de la filosofía que hay detrás de esto, que hay que pensar en otras cosas, dar un mejor ambiente y bueno, y ofrecerle pues como una mayor calidad a las personas que estamos en el sector de la construcción. totalmente de acuerdo, Cristian. Y pues mil gracias por estar en este video y que se repitan en otras oportunidades. Yo creo que pues nos contará ya Cristian a través de sus redes cómo le fue ya en la terminación del doctorado. ¿Cuándo espera ya grado? ¿Cuándo es la Muchas celebración? gracias. No, yo pues yo espero ojalá que sea, pues yo creo que de pronto el otro año, pues puede ser de pronto a inicios, espero terminar la tesis este año y ya pues hay un proceso ahí de temas de jurados y cosas pues, que tienen que revisarla y bueno, en fin, pero pues espero que sea así. Seguro. Seguramente, Cristian, pues mis mejores deseos y pues de nuevo, digamos, repetir la felicitación por esta importante publicación y bueno, todo lo que viene dentro de poco, muchísimo pues para bien, tanto de la comunidad académica como el mundo empresarial. Es decir, mil gracias de nuevo, Cristian, y nos vemos en una siguiente oportunidad. Listo, no, Juan, muchas gracias a ti, bueno, espero para todos, saludos. Muchas gracias. Bueno.